La primera relación que tienen los chilenos con los mapuches es como de exaltación de estas personas, estos personajes épicos, Lautaro, Caupolicán, Colo Colo, todo esto que combatieron contra el opresor español, resistieron tanto tiempo y que se adaptaron rápidamente a la situación de belicosidad y pueden resistir. Entonces se les ensalza, dice, estos son grandes hombres, hombres de la patria. Eso es como una primera idea desde la construcción de la sociedad chilena y del Estado de Chile, obviamente. Pero cuando después ven que esta misma gente, en todo este periodo difícil de independentista, apoyan también a los realistas, son asumidos como traicioneros. De 1950 hasta fines del siglo XIX se genera todo un proceso de ocupación del territorio que ellos están ahí viviendo, porque se es asumido como un territorio que es improductivo en términos de la lógica occidentales de la producción económica, y a esta gente con una cultura distinta se le ven como seres humanos que están en una situación de inferioridad y por tanto dicen tenemos que civilizarlo o nosotros ocuparnos más de este lugar porque es del territorio chileno, o debiera ser. Es una población que comienza a ser diezmada, que ni siquiera es considerada dentro de la estadística, las políticas públicas del Estado. Entonces, en general, la relación ha sido una relación muy conflictiva, de menosprecio y de expropiación de sus tierras y de intentos por asimilarlos prontamente a la cultura chilena. Demasiado. Se le ignora de una forma cruel y brutal. En este país creo de que existe el cáncer de no crecer y la razón de ese cáncer es porque no se reconocen nuestras raíces. Los árboles sin raíces no crecen. No sé, siempre se ha discriminado a los mapuches. Al menos en todo mi entorno social ser mapuche es visto como algo malo. ¿Y por qué? No lo sé. Yo soy profesora y a mí en la Universidad de Concepción nunca me enseñaron lo que era la cultura mapuche. No nos enseñan ni siquiera el mapudungún. No hay una contextualización con el tema mapuche. Que no han sido relegadas. Yo encuentro que quizás hay que tomar en cuenta muchas cosas que ellos por costumbres ancestrales tienen, pero no encuentro que han sido relegadas. Encuentro que más bien se debería cohesionar más con la sociedad hoy en día, pero que ha sido relegada, no. Pero sí es importante señalar que en el gobierno de la dictadura militar se gesta como un segundo gran proceso de usurpación de tierra y que tiene que ver con la división de la propiedad comunitaria de las comunidades mapuche o de las reducciones mapuche, en términos de que desde las políticas del Estado dictatorial se veían que las comunidades eran vistas de manera negativa porque en el fondo limitaban la liberalización de la propiedad de la tierra, que se vendieran, porque se están en situación de comunidad, de varias familias que son propietarios de un conjunto de tierra, es mucho más difícil que ellos puedan vender y comprar otras tierras. Se liberaliza y se hace un decreto de ley que favorece la división de la propiedad comunitaria de la tierra. En el fondo es yo le doy su propiedad individual a usted, deja de existir la comunidad y todos los espacios que estaban intermedios, abandonados, pero por gente que está viviendo en la ciudad porque estaban en una situación de extrema pobreza, el Estado se lo apropia y lo remata a precio de huevo y favorece a las empresas forestales. Entonces desde ahí comienzan a cohabitar culturas absolutamente diferentes. Una cultura ancestral mapuche, rural, campesina, pobre, y por otro lado una producción occidental, transnacional, y que lo que hace en el fondo es explotar intensivamente la tierra y estos bosques artificiales. Lógicas que son absolutamente diferentes y comparten el mismo territorio. A pesar de que siempre hubieron organizaciones de respuesta mapuche principalmente, de diferente tipo, que comienzan a surgir inmediatamente después de la ocupación de su propiedad, de su tierra,
Ya en 1910 se constituyeron las primeras organizaciones y con mapuches que ya estaban ilustrados, profesionales, tenemos abogados, profesores, y desde esta occidentalización, se podría decir, ellos igualmente reivindican a su cultura, a su pasado y el respeto por esta sociedad. Pero desde ahí en adelante, hasta más o menos, podríamos decir, 1990, después de que se recupera la democracia, y desde ahí en adelante, desde el Estado de Chile se comienzan a generar políticas indígenas. Y estas políticas indígenas tratan el tema de la diversidad cultural en Chile. O sea, ya no se habla de que los chilenos somos una sociedad que tiene una sola cultura, que responde a la cultura occidental, sino que está compuesta también por grupos étnicos, así se llamaban en ese momento, distintos grupos étnicos, y se les reconoce una primera ley indígena que trata de resguardar la cultura y desarrollarlos con elementos de su identidad. Bueno, aquí no se respeta todo lo que sea diferente, etnia, si es de otro país, todo se le falta el respeto y no se incluye en el país, por las leyes de este país. No, pienso que no. Yo me considero mitad y mitad española, mitad mapuche. Y no me avergüenzo para nada. Yo creo que cada vez menos, porque creo que se está convirtiendo que es ser un orgullo ser mapuche. La discriminación pasa por eso también, porque la gente se está saliendo a la luz pública. Antes era muy diferente decir que alguien era homosexual. Ahora ya incluso te da como un estatus ser homosexual. En el colegio siempre, yo estuve en el colegio privado y mi abuelita es hija de familia mapuche, o sea, es mapuche. Y yo no tenía ni una vergüenza en decirlo, pero siempre había gente que sí, como que te miran menos, incluso. Según el último censo, aun cuando está muy cuestionado, el del año 2012, señala que son alrededor de 1.500.000 personas y que están concentrados principalmente en las ciudades, las grandes ciudades, en Santiago, sobre 500.000 personas, o sea que estamos hablando de una población que es eminentemente urbana. En segundo lugar en la región de la Araucanía y en tercer lugar aquí en la región del Biobío, como 180.000 personas aproximadamente, y localizados mayoritariamente en las ciudades y después en los sectores rurales. O sea que es un pueblo que es sumamente heterogéneo y nos encontramos como con un abanico de posibilidades culturales. No obstante eso, hay una línea común que se llama la adscripción, que es la identidad. Que aun cuando yo puedo ser modelo, por ejemplo, y estar en las pasarelas de París, yo sé que soy mapuche. Y puedo hablar francés, puedo hablar chino mandarín, y tengo ese sentido de pertenencia que me ubica a esta historia que un poco hemos hablado, y que habla de los ancestros y una serie de cosas. Pero en términos quizás como de la cultura más tradicional, lo que se tiene en el registro de cómo era en el siglo XIX, en el siglo XVIII y todo eso, de partida vemos que es una sociedad que es eminentemente intercultural. Y yo para decir eso me baso en el planteamiento de Pedro Cayuqueo, periodista mapuche, que tiene dos periódicos que son muy interesantes, Atquintúe y Mapuche Times. Y él lo que valoriza de los mapuches es la capacidad de adaptación que hemos tenido para los diferentes grupos de contacto con los que se han establecido. Llámese españoles, llámese ante-inca, llámese los diferentes pueblos, grupos étnicos que coexistían en este territorio, y después la sociedad chilena y todas las transformaciones que se van teniendo. No estoy en contra de los mapuches ni nada por decirlo, pero creo que no se le da el espacio, pero también ellos tienen que adaptarse y actualizarse a lo que es Chile hoy en día. Siento que ha sido discriminado, pero tengo dos pensamientos con respecto a eso, porque he tenido mucho contacto con ese tipo de gente, o sea, personas, y obviamente a ellos se les da muchas facilidades de estudiar, de vivienda, de todo. Lo que pasa es que se resaltan las cosas malas nomás que pasa con ellos, pero no las cosas buenas. Sí, la mayoría de los chilenos tiene vergüenza de decir que son mapuches. Y no sé por qué, siento que los mapuches son súper valientes, son súper guerreros. Yo me siento orgullosa de ser chilena y decir que soy mapuche. Porque todavía existen demandas que no han sido satisfechas por los distintos gobiernos y las autoridades de turno. Y eso refleja en las manifestaciones que aún permanecen. La información oculta y lo que se conoce en el sur de Chile es poco. El conflicto
Es un conflicto que se agudiza desde el año 2000 en adelante, o sea que ya llevamos 14 años de conflicto, podríamos decir, agudo, donde ya hay muertes, hay presos políticos, hay hay muertos para ambos lados. Aun cuando los mapuches, a pesar de que se dice que son guerreros y eso, no son quienes están asesinando habitualmente, más allá de los enfrentamientos que pueden haber y de las disputas así bien concretas que se pueden dar, pero no son los que están con las armas ni nada de eso. Es complejo en términos de que cuando ya hay violencia es difícil detener la violencia. Hay un autor de una película que es muy buena, que es de Emil Kusturica, de la película Underground, que habla de que una guerra solo es una guerra cuando un hermano mata a otro hermano. Y de alguna manera acá está pasando eso. A pesar de que no es una cosa que abarca grandes territorios y tanta población, está instalada. Podemos decir que son mapuches que se enfrentan contra mapuches. A veces los carabineros son mapuches también, y también son sectores marginales de la sociedad. El problema está complicado, sobre todo también porque dentro de la movilización que existe, de reivindicación del territorio, han surgido también otros grupos foráneos a las comunidades, muchos adeptos y gente simpatizante que ve la causa mapuche una causa de vida contra la lucha del sistema, y la forma de movilizarse, de manifestarse cada vez se ha ido agudizando. Y por otro lado también nos encontramos con un Estado que ha tenido mucha dificultad en reconocer sus orígenes, en generar políticas de derechos colectivos y descentralizar el poder, generar aperturas para que los gobiernos sean gobiernos más democráticos y representativos de los diferentes sectores de la sociedad. Entonces, en la medida que todo eso se sigue coexistiendo, vamos a seguir con el conflicto. Ahora, por otro lado, también porque hay otro elemento más que es importante considerarlo, es que hay muchos jóvenes movilizados. Y los jóvenes mapuches y no mapuches. Entonces, de alguna manera sienten, más allá del ímpetu de la juventud, es que son los llamados por las machas y los loncos a resistir y a mantener este territorio ancestral, que es lo único que nos va quedando en términos como de cultura. Porque la modernización a la que Chile como país ha optado ha avasallado con las culturas. Para los pueblos originarios ha sido difícil vivir en Chile, de todas maneras.